fondo, fondo, fondo. Entonces, cuando eso ocurre, clu, 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 entonces, desde esa perspectiva, cuando tú pones una persona ideal para una tarea con una tarea ideal para esa persona, evidentemente va a ser mucho más productiva y va a ser una persona más feliz, lo que te da un plus, porque cuando se trata de construir un ambiente laboral, no solamente es el tema de poner las pizzas los viernes, sino hacerlos sentir felices con los que hacen, porque al final de cuentas toda tarea que se hace o todo trabajo que se hace es una forma en la que nos reafirmamos a nosotros mismos. Entonces, ok, ¿no? Así como sintetizando en 2 minutos de qué va la clase de los talentos. Entonces, pasando a cosas que van de la sesión de hoy, ¿tuvieron chance de ver algo de Beberreno? No, bueno, está No, bien, no. lo pensé, lo pensé. Entonces, ok, bueno, y regálenme un segundito en lo que se me abren las cosas. Y, ok. Ok, bueno, ya vamos. Entonces, pues hoy voy a dar la clase un poco distinto porque como ya saben me gusta hacer siempre las cosas de una forma distinta y estoy buscando aquí. Bueno, ¿qué recuerdan? ¿Qué les gustó de la clase anterior? ¿Qué recuerdan de esa sesión? ¿Qué no los dejó dormir? ¿En qué momento dijeron sí soy? ¿En qué momento dijeron sí fui? ¿En qué momento dijeron sí es? ¿En qué momento dijeron ah, caray? Entonces, ¿cómo les fue esta semana asimilando la información que platicamos la sesión pasada? A ver, a mí me gustó todos los ejemplos. Me acuerdo que tratamos huella de indiferencia y me quedó muy presente lo que me contabas de la película de Eugenio Derbez. Ujú, ¿la viste? No, no la vi tampoco, Ah, pero, pero sí, después me acuerdo que me dijiste que, o sea, bueno, me preguntaste si quedaba, si sabía algo del Rey de Bastos, ¿no? O algo así. Y dije, qué interesante. En mi mente se quedó como una lista de luego investigar sobre eso. Pero bueno, pues mira, ese tipo de cosas son las que me ayudan a recordar como, bueno, sí, esto es esto. Ujú. ok, ¿y qué reflexionaste? ¿Qué dijiste? Me di cuenta de la huella esta semana de esta manera. Me viven en la huella de indiferencia. Fue la que se me hace más fácil de identificar, creo yo, porque es como la que más vivo, ¿no? También es como una de mis huellas más fuertes. Y sí, de repente, por ejemplo, estaba con mi hermano, porque ese día que tuvimos la clase, mi hermano y su novia estaban ahí. Sí. ¿No? Y de repente iban escuchando. Y entonces luego esto, pues mi hermano platicando, y así como, esa es mi huella de indiferencia. Y yo, por Dios, sí, sí, esa. Sí soy. Ok. Y yo, sí, mira. Y ya luego de ahí nos fuimos como que a platicar y así, te explico también como que las otras que habíamos visto. Pues eso me gustó, ¿no? Como que la llamara la atención también fue como, qué interesante. Ok, ok, ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿En qué momento fue tu momento de decir si es la huella? Am, ¿En qué momento? Mm, Por ejemplo, ves que, bueno, he estado como bastante dolorosa y de repente así como muy sensible, pues con todo lo que está pasando. Y estaba ahí en cama, así como en mi momento drama, así, Mi hermano me dijo que se tenía que ir. Y dije, ¿me vas a dejar? Es porque ya no quieres estar conmigo. Ok. Y dije,
Bueno, está bien, que salga aquí. Ok, ok. ¿Y cómo te sentiste identificarla? Ah, se me hizo chistoso, de repente fue así como de, ay, bueno, ya lo dije, pues ya ni modo, pues sé de dónde viene y pues tampoco me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? Ok, me gustó cómo lo dijiste. Esta semana platicaba con Tania y le decía, ves que de repente Tani dice, perdón, ¿no? Y le dije, vamos a cambiar el perdón por ni modo. Ya lo dije, ni Y modo, pues sí, ni modo. Entonces creo que el ni modo es muy poderoso, ¿eh? Ni modo es muy poderoso. bastante, Mm. sí. Pues muchas gracias, Majito. Y Betty, ¿tú qué dices? ¿Cómo te fue esa semana? ¿Qué identificaste la huella? ¿Cuál fue el momento de decir si es, no es, será? Si te soy sincera, todavía no logro como aterrizar tan bien si veo a una persona que huella tiene, aunque sí ya empiezo a decir, dijo esto, a lo mejor puede hacer esta, ¿sabes? Pero em, siento que, o sea, bueno, mm, ¿cómo lo digo? No sé si solamente como por una oración puedas realmente como asignarle la huella a alguien, ¿me explico? Porque de hecho, la clase pasada que justo vimos la indiferencia, como que sentí que yo tenía varias cosas, pero varias cosas no. Entonces yo misma como que fue como de, bueno, no sé si la tenga o no, entonces es como lo mismo con los demás, ¿no? O sea, si dicen o actúan de cierta forma característica de cierta huella, es como suficiente para decir que realmente tienen esa huella, ¿sabes? O sea, esa fue como la incógnita de la semana, como cuando realmente puedes estar seguro de que tienen cierta huella, ¿sabes? Em, sí, esa fue como la experiencia de la semana respecto a eso. Creo que me encanta tu aportación porque creo que permite como aterrizar esta parte de cómo empezar a identificar una huella. Evidentemente, creo que una parte que demarcaría que una persona tiene huella de injusticia y por ende es muy prejuiciosa es si solamente con una frase encasilláramos a alguien. Entonces, tendencialmente, o sea, sí dirías ya como, no es que dijo, no me ve, ay sí, huella de indiferencia, ¿no? Entonces es como esa parte, digo, ahí sí caeríamos en el prejuicio, pero el punto al que quiero llegar es, para empezar a identificar una huella, en primer lugar necesitamos aprender a identificar el discurso. Y cuando digo aprender el discurso es que cuando una persona tiene una huella, cuando observamos, voy a ponerlo en dos ejemplos. Cuando observamos a una persona que tiene una huella trabajada, tendencialmente lo que vamos a observar es que no es tan sensible a la crítica o a emitir juicios, que eso sería para identificar huella de injusticia. A la indiferencia o pasar desapercibido, pues no tiene huella de indiferencia. A tener como el control, a ser como muy dominante, al buscar como controlar una situación, eso es indicador de la huella de humillación. Ojo, hay formas muy funcionales de hacerlo, de tomar elegantemente el liderazgo, de tomar elegantemente una situación. Y otro punto, ¿no? Ahora que todos estamos platicando nuestros chones, ahora van los míos. Entonces, en una interacción eh, con un familiar, una familiar, llego y me empieza a decir, es que con esa camisa que llevas te ves muy homosexual, para no decirlo de forma estrambótica. No, y después, ¿cómo decirlo? Crítica uno, crítica 2, crítica 3. O sea, compartiendo un poquito de estrategia, porque cuando se la platiqué a algunas personas me dijeron, oye, me gustó cómo lo resolviste. Cuando una persona tiene una huella muy latente, puede responder de forma explosiva. No necesariamente explosiva significa como violentamente, pero un indicador de una huella no trabajada
es la forma en la que se responde a los detonadores de esa huella. No sé si me explico. O sea, si te dicen, oye Mario, te ves joto, ¿no? Porque sí me la aventaron. Te ves súper joto. De seguro ya tienes sugar, así me la dijeron. Entonces, entonces mi respuesta fue como de, ¿te sientes mal de que yo me sienta seguro de usar estos colores? ¿No? Porque ustedes que me conocen saben que utilizo mis colores medio estrambóticos. Entonces esa es como una respuesta de alguien que trae la huella controlada. Entonces la persona se queda así como el meme de Pikachu, como de, ese es un ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, llega a presumirte, ojo, ojo, esto es muy importante porque es muy distinto presumir a compartir un logro. No es lo mismo que diga, ay, sí, me siento súper feliz porque ya terminé de escribir este libro, ¿no? Es muy distinto a decir, ay, no, es que, ¿sabes qué? Yo ya escribí 2 libros y me faltan otros 10 por escribir, pero ya estoy buscando un contrato con una editorial. Ah, sí, qué padre, ¿no? Qué chido, Mario. Muy válido. Sino como que desde esta perspectiva, cuando una herida no está trabajada, resplandece mucho. Paradójicamente, resplandece la oscuridad de esa herida, porque se convierte también en esa forma en la que vamos a responder al entorno. Número uno. Número dos, el discurso tiende a ser repetitivo. O sea, quien tiene huella de indiferencia te va a pedir atención, 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 atención. ¿Y por qué no me contestaste? ¿Y por qué no me mandaste mensajes? ¿Y por qué me contestaste 3 días después? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, te va a pedir esa cuota de atención. En huella de injusticia va de dos formas. O te puede pedir o no pedir, pero esperar un elogio constante. Como dime que soy bonito, no, dime que soy bonita, dime que me veo súper bien, dime que soy el mejor dando clases. Esa Espérate, necesidad de reafirmación. ¿cuál dijiste? La anterior, la de la injusticia. Indiferencia te va a pedir atención. Ojo, y creo que aquí voy a rescatar una idea que nos dio Majo. Hay que entender que es normal y saludable, pues tener necesidad de apapacho cuando no estamos bien. O sea, si estás malito, si estás malita, física, emocional, algún tema, es normal y saludable, pues que pidamos ese extra de cariño. Es normal, es saludable. Glu, glu, glu. Entonces, perdón. Entonces, desde esa perspectiva, es como una forma, porque hay que verlo, es un balance. O sea, vamos a verlo como avatar, ¿no? Hay que equilibrar los 4 elementos, ¿no? Digamos que humillación es fuego, indiferencia, estoy pensando, digo, injusticia es aire, indiferencia, estoy indeciso. Bueno, no voy a meter elementos, pero bueno, en esa perspectiva es natural, o sea, una persona con huella de indiferencia te va a pedir atención y te va a reclamar el por qué no le prestas atención. Pero ojo, no es lo mismo que te reclame de, oye, me dejaste desde hace un mes en visto y te extraño, no, hasta la forma en que te lo dice, hasta decir, ¿por qué no me contestaste hace 5, 10, 15, 20 segundos y llevo mandándote 50 mensajes? Entonces, una persona con huella de injusticia o va a lanzar juicios muy fuertes, muy críticos, muy severos, y va a ser muy sensible al juicio. La otra forma en que lo expresa es que va a tener esa necesidad de reafirmación de la palabra. Dime que soy bonita, dime que me amas, dime que me quieres, ¿no? O sea, como alimentar, 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 alimentar. O sea, está padre que tengamos un poquito de hambre de esos lenguajes del amor, porque si se dan cuenta, como platicábamos en su momento los lenguajes del amor, eh, pues bueno, por ejemplo, el lenguaje de las palabras va mucho con la huella de injusticia, ¿no? Porque es muy mental las palabras. Después, una persona con huella de humillación va a ser una persona que va a ser presumida o dominante o controladora, pero es desde un
Yo puedo y yo te demuestro. Y tú no me vas a venir a hacer sentir menos. Y entonces, cuando una persona con huella de humillación está descontrolada, pues va a quererte hacer sentir mal y va a querer hacerte sentir trizas, ¿no? Como esta persona conmigo hace unos días, y no espera que le voltees el sartén por el mango. Y finalmente, huella de abandono, ese es muy dual, porque pueden tener una parte como muy codependiente de no se van a querer separar de ti, y entonces van a ser como un perrito que va a estar ahí a tu lado, ¿no? O pueden ser completamente evitativos. O sea, gente que de repente de la noche a la mañana, o sea, si han tenido amigos, amistades, gente querida que aprecian, que estiman, que de repente de la noche a la mañana desaparecen, probablemente tienen huella de abandono y están pasando una situación que no saben cómo manejar. Glu, glu, glu. Verdad, verdad, Ay, necesito molestar a alguien. Entonces, pero es con cariño, no es mi huella de humillación latente, ¿no? Entonces, o sea, si lo hacen así en buena onda porque se quieren divertir, es porque los niños andan risueños. Y entonces es en ese sentido. O sea, sí lo identificas cuando alguien va, porque cuando la persona está en crisis, este tipo de conductas las agravan. ¿Por qué? Porque inconscientemente la huella, como platicábamos en las primeras sesiones, se va a convertir como en esta forma o en esta manera de pedir cariño, de pedir atención, de pedir cercanía. Eso es lo que ocurre con esas huellas. O sea, acá la parte importante, como decía, está súper bien. Lo decía, así como hace ratito platicaba con alguien y les decía que lo complicado es esta parte de definir muchas veces lo que queremos y lo que necesitamos. Porque muchas veces en el desarrollo aprendemos a aguantarnos las ganas de pedir algo, de pedir cariño, de pedir atención, de pedir tiempo. Y la madurez, ¿no? Como relacionándolo con las huellas, es que si hay momentos donde tenemos que pedirlo y hay momentos también donde sabemos que tenemos que dejarlo de pedir. Porque quizá la persona a quien se lo estamos pidiendo no es la ideal para pedírselo. Entonces, estoy en paz porque entiendo, ¿no? Como que uniéndolo con el tema de las tareas estratégicas cuando estás haciendo una organización, que te quiero poner de gerente gerencial y no tienes las habilidades, no has desarrollado las competencias, no tienes la experiencia, entonces, ¿cómo te voy a pedir que desempeñes una tarea para la que no estás preparado? Así ocurre con las huellas. Entonces, las formas de identificarlo, lo identificas por el discurso en primer lugar. O sea, ¿qué palabras, qué expresiones repite con regularidad? Número dos, ¿qué tan, cuáles son los factores que generan esta sensibilidad? Lo que acabo de platicar de cada huella. Número tres, cuando empiezas a tener el ojo más crítico, o cuando llevas como un poquito más de tiempo como estudiando, teniendo en cuenta lo de las huellas, desde cómo es el cuerpo, cómo es la figura, cómo es la expresión. O sea, ¿qué es lo que te indica el cuerpo, la fisonomía de una persona? ¿No? Porque vemos a los de humillación, la gente que tiene huella de humillación, metiéndome un poquito como un poco de todas las huellas, pues siempre van, quizá no derechitos, pero sí ocupando espacio. Van a querer expandirse, van a querer territorio, van a estar con el carro más grande.
Quizá no las cosas de marca, pero grandote, familiar, que se vea que hay y les va a gustar acumular. Una persona con huella de injusticia, bonito, ordenado, peinado, ¿no? Arregladito, oliendo bonito, con sus camisas medio jotitas. ¡Ay, soy yo! Es broma. Entonces, necesitaba hacer ese chiste. Evitando hacer chistes de sí mismo, ¿no? Eso sería una huella de injusticia, muy pulcro, muy ordenado. Huella de indiferencia en fisionomía, ahí hay dos extremos. O quieren ser vistos y van a ser como siempre como muy sonrientes haciendo chistes y van a decirte que se quieren meter a hacer estando peros, ¿no? Y es una bandera para identificar a alguien con huella de indiferencia porque les gusta hablar en público, estar teniendo la atención. Y de ahí la huella de abandono. Abandono tendencialmente, o pueden ser gorditos porque abandonan el cuerpo, literal. O sea, se abandonan a sí mismos y entonces o se entregan a los placeres o de plano están muy flacos porque están abandonados y nadie los cuida también. Esa es otra. Entonces, ese es el punto de cómo identificarlos. Y entonces ya va el aspecto emocional, va el aspecto físico, ya va el aspecto del lenguaje. Y también por las profesiones. O sea, ¿a qué te dedicas? Dime qué te dedicas y te diré a qué huella. O sea, son huellas como muy notorias de las palabras claves de cada huella. O sea, una persona de poder, pues se va a dedicar, por ejemplo, a la construcción, ¿no? Se va a dedicar también al tema de, bueno, digo el poder, pero, o sea, un ingeniero civil o una persona, un obrero, por ejemplo, pues tenían señales de huella de poder. Salud, vea. Eh, una persona con huella de indiferencia a la comunicación. Pero comunicación no solamente la carrera de comunicaciones, sino todo acto que implique comunicar, establecer la palabra, utilizar la voz como profesión, como podría ser la docencia. No, una persona que se dedica a dar clases los jueves a las 8 de la noche tiene huella de indiferencia, por ejemplo. Es muy notorio, ¿no? A las ventas también, ¿no? Que dice, pásele, 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 a ver, pruébele, 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 cuál se lleva 2 por 1 y si regresa le invito una chela, huella de indiferencia, ¿no? Es muy notorio. Huella de abandono, ahí es un poquito variado, ¿no? Por ejemplo, porque al abandono le gusta el confort, el bienestar, el pasarlo tranquilo. Pueden ser profesiones, como decía en algún momento, donde se abandonan a sí mismos y se dedican, por ejemplo, a la intelectualidad. ¿Por qué? Porque para dedicarte al intelecto necesitas abandonar el tema físico y meterte a tus pensamientos. Y el tema del hogar, ¿no? O sea, que te digan, soy chef, soy cocinero, me gusta preparar para hacer sentir el hogar cómodo. E injusticia, ¿no? Como platicamos en una clase, les gusta la medición, les gusta la exactitud, la precisión, les gusta que la gente se supere. Entonces, también por eso se van identificando las huellas, ¿no? Identificando las cuatro. La de traición, que fue una que se me pasó a comentar ahorita, pues principalmente la identificas porque es gente que le gusta la precisión, que la gente cumpla lo que diga y que sea exacta. ¿No? Como los laboratorios. Entonces, que todo sea milimétrico y sea fiable y que cumpla la palabra. Entonces, no sé si con esto respondo tu duda, Bea. Sí, creo que lo seguiré intentando. O sea, es poco a poco, ¿eh? O sea, uno le va agarrando como el chiste a todo esto. Entonces, pues bueno, ya pasando al tema, la forma en la que preparé la clase de hoy me gustó mucho. No sé qué le pasó a mis presentaciones, pero les va a gustar también.
Entonces, en la huella de indiferencia o rechazo, vamos a encontrar 4 personales. La del amante entregado, que fue la que vimos la clase pasada, y las otras 3 que vamos a ver hoy, que nos dé tiempo, tenemos 1 hora. Entonces es eh, la del buen amigo, la de la buena madre y la del sabio. Esas son 3 formas en las que evoluciona esta personalidad. Y lo voy a empezar narrando con una historia. Érase una vez un buen amante, tan entregado, tan amoroso, que un día se dio cuenta que no solamente de amor vive el hombre, pero dentro de ese corazón seguía feliz amando. Y como se dio cuenta que era feliz amando, también se dio cuenta que él y su esposa tenían que comer. Y renunciando a la poesía, al arte que vivía en él, no completamente, se metió a trabajar en lo primero que empezó a trabajar. Empezó a ahorrar para esa casita, para ese sueño al que aspiraba. Y de repente de ser una persona muy pasional, una persona muy entregada a sus sentimientos, a sus emociones, dentro de esa necesidad de disciplina, se dio cuenta que necesitaba reglas y métodos y cosas y directrices para seguir su vida. Pero a la vez seguía siendo un buen amigo. Sabía que era necesario aprender a poner límites dentro de ese gran corazón que tenía esta persona. Aprendió a decir no. Aprendió a decir sí, pero aprendió a andarle cobrando a la gente que le debía. Aprendió también a chambearle, a entrar a su trabajo, a salir puntualmente. Quizá todavía se andaba medio peleando con la gente, pero porque buscaba que las cosas estuvieran bien para él y la persona que amaba, para la gente que quería. Y así este amante incondicional aprendió a poner términos y condiciones, aprendió a poner límites, aprendió a poner peros. Y con ese corazoncito rebosante de amor, se convirtió en ese amigo que empezaba a ser como el Pepe el Grillo de las fiestas, el Pepe el Grillo de aquellas ocasiones donde tenía que recordarles a sus amigos qué era lo bueno y qué era lo malo de las decisiones que tomaban. Pero aún, aunque sus amigos la cajetearan, esta persona seguía ahí. Esta persona les decía, sí, yo te lo dije, pero te quiero mucho, aquí estoy. El amigo que le decía, ¿ya te diste cuenta que ese güey nomás no te pela? ¿No te hace caso? Sí, pero bueno, aquí estoy. Así empezó a evolucionar este pequeño amigo. Después, esta personita, 2 caminos, como nos preguntaba alguien la semana pasada, una de dos, se casó y tuvo hijos y aprendió a responsabilizarse de sí mismo y de su manada. Y siguió siendo una persona atenta, cariñosa,
pero con mucha mayor seguridad de lo que hace y sin depender tanto de ese círculo, sino que lo que ahora sentía, se sentía responsable por el bienestar de todos y todas. Se convirtió en una persona cuidadosa de los detalles, de las atenciones, del bienestar de todos y todas. Este ya es el rol de la buena madre, ¿no? El rol de la maternidad en la indiferencia. Y desde esa perspectiva de estar cuidando a todos y todas, se comprometió tanto con lo que hacía, con lo que pensaba, con lo que necesitaba, con lo que otras personas necesitaban también, tomando esas causas como propias, que a veces se comprometía tanto con tantas cosas y lograba cumplir con todo que de repente llegaba un momento que lo único que le podía detener era la enfermedad. Ese era uno de los dones, no dones, de los sucesos que detenían a esta persona que de repente se veía tan fuerte, tan poderosa. Le gustaba darse a necesitar a aquellos que se decían necesitados, a aquellas personas que lo reconocían como amigo, como amiga, como una persona que lo veían tan fuerte y tan poderoso. Sin embargo, en lo emocional esta persona muchas veces no daba pasos en falso. Le gustaba analizar, le gustaba mirar a la persona. Y cuando anhelaba tener una relación de pareja, se hacía una lista de estas son todas las características que esta persona ideal debería tener. Y de repente pasaba alguien por ahí y decía, bueno, de estas 80 características esta persona tiene 65 y es lo más cercano, creo que sí, güey. ¿Sí han conocido gente así? Yo sí he conocido gente así. Entonces, bueno, quizá 80 exageré. Se termina convirtiendo como en una carta a los Reyes Magos. Porque sí he estado ahí. No voy a ocultar ese chon mío. Y otro momento clave en la vida de esta persona era cuando después de querer tanto a tanta gente y procurar tanto a tanta gente, tanto bienestar, siente esa soledad y dice, ¿y quién está para mí? Esa persona puede ser muy buena para anticipar las necesidades de todos y todas. Quizá es de esas personas que dices, ¿acaso lee el futuro? Pero no, solamente es una persona que se da el tiempo de comprender y entender a quienes le rodean. Y si mientras esa noción de que es feliz viendo a los suyos siendo felices, tiene su corazoncito en paz, va a vivir en ese estado con paz, con alegría. Mientras ve a sus polluelitos ser felices, mientras ve a sus plantitas crecer, mientras ve a sus alumnos superarse, es feliz. Esa es la versión desarrollada del femenino en la indiferencia. Ahora voy con la masculina. Y regreso a nuestro personaje principal con el que partimos la sesión anterior, donde este amante que amaba con locura, que amaba con entrega, con incondicionalidad, donde decías, wow, ¿cómo es posible que alguien me vuelva a hacer creer en el amor? Y apareció este individuo, medio loquillo. Pero lo que no sabía este pequeño individuo era que muchas veces el amor es como ir conduciendo un carro. Si no metes el freno te vas a estampar. Y nuestro amiguito que se le olvidó que existía el freno, pues se estampó.
y le echó la culpa al corazón. Y después de mucho pesar y mucho doler, dijo, si lo que me hace único, si lo que más me ha hecho feliz, si lo que más ha hecho a mi alma crecer ha sido amar, no puedo negar el mayor talento que tengo, y es el de amar. Y recordemos que los caminos que tenía este individuo era el del rencor y el dolor, y culpar a la otra persona de lo que no se ha hecho responsable de su corazón. El otro camino también era el de cerrar el corazón y bloquearlo y hacerse indiferente y decir López Obrador me expropió y ahora soy de la nación. ¿No? Y el tercer camino, que era el más sabio y el que no siempre eligen estos individuos, era el de voy a entender mi corazón. Y se fue al desierto a meditar acerca del amor, acerca del cariño, y en esa soledad a descubrir su corazón y a reconocerse dueño de su amor y de su corazón. Y en medio del silencio se dio cuenta que esa magia de amar vivía dentro de él. Y descubrió su mensaje y sintió por un momento alcanzar la iluminación. Y desde ese lugar bajó a compartir su palabra. Pero para compartir esa palabra se dio cuenta que tenía que aprender a poner frenos poquito a poquito. Y como un niño que se tropieza de la bici por primera vez, se volvió a subir a la bici y dijo, esta vez nadie la va a pedalear por mí. Perdón, tenía que hacer ese chiste, se me vino a la mente. Tenía que darle como un quiebre. Y poco a poco, de ir pedaleando, de ir tropezándose una y otra vez. Uy, está precioso lo que les voy a compartir, que era un pensamiento que tenía hace rato. Se dio cuenta que las personas no eran buenas ni malas, sino que todo dependía de que todos aprendiéramos a ver la luz en los demás. Porque si en todo lo que nos rodea solamente vemos oscuridad, lo que hallaremos es esa oscuridad. Y que la verdadera sabiduría radicaba en aprender a identificar lo que encendía la luz en las otras personas y aprender a identificar esa luz que cada quien portaba. Y que aquellos que no habían logrado ver su luz tuvieran la oportunidad de ver su luz reflejada en el otro. De esa manera, por eso la Biblia dice los últimos serán los primeros. ¿Cómo ven esta historia que sintetiza en grandes rasgos las otras tres, los otros tres perfiles? Ahorita voy a entrar ya técnicamente, pero quise abrir así. Me gusta, me gusta. Siento que es más fácil de comprender, así como quitar. O sea, no se va a la metodología, pero entiendes como más la esencia, ¿no? Aparte como que sea historia, te vas imaginando y dices, ujú". Pues me pasó que mientras estabas contando, escuchaba y dije, ay, esta persona es así, ay, ujú". Entonces, me agrada. Aquí, Doc y Majito, muchas gracias. Betty, adelante.
Am, Sinceramente yo soy más visual, entonces sí tengo que admitir que en algunos momentos sí me perdiste. Em, pero bien, o sea, sí, a lo mejor un poquito larga para mi gusto de persona visual, pero estuvo bien, me agradó también. Ok, muy bien. Entonces, creo que fue un acierto contarlo así, porque me da como el tiempo, o sea, que ya vieron las tres, ya estoy tranquilo, si nos alcanzó el tiempo, entonces como ya, acabó la sesión. No es cierto. Entonces, pero bueno, tú vea que das clase, me entenderás como de, ya, vimos todo el temario en 15 minutos, ya puedo entrar como en temas en particulares. Ya. Entonces es como, ok. Ok, entonces voy a platicarles de dos cuates que me van a entender muy bien. Déjenme buscar aquí la imagen. Me lo van a entender así y les va a encantar. ¿Ya están viéndolo en pantalla? Ok, entonces voy a empezar aquí con Don Cabeza de Balón. Y voy a empezar con el perfil del sabio, ¿no? Con el perfil del maestro. Y voy a empezar con una frase en la que venía reflexionando hace rato. Y va aunada esta reflexión que hacía acerca del maestro. Y lo voy a decir así. Ando medio esotérico hoy, tuve un día medio esotérico, entonces necesito decirlo así. Para que todo paso nos acerque a la luz, necesitamos identificar la luz de cada paso que damos. Porque hay pasos que parecen que estamos dando en la oscuridad. Pero si conocemos y reconocemos la luz que vive en nosotros, tenemos la capacidad de iluminar ese lugar. La paradoja de muchas personas y la paradoja de la iluminación es que creemos que muchas veces la iluminación es como este lugar o este estado, como dices, ay, sí, ya estoy más allá del bien y el mal, y es y no es. Porque mucha gente se podría ahorrar un viaje muy largo hacia la iluminación, aceptando que la iluminación ya es un estado. Y parto de esta idea porque Arnold es un ejemplo de eso. Arnold es un ejemplo de eso porque si se dan cuenta, don Arnie representa al sabio hecho niño. Es como este arquetipo, porque Arnie lo que hace, ¿qué hace Arnold cuando conoce a Helga? ¿Han visto ese episodio? Ah, bueno, se te queda de tarea, No me amiguito, lo voy a tocó ver buscar. Arnold. ¿No te tocó ver a Arnold? No, lo pasaban ya en los programas de la noche cuando eran, como me dormía Oh, temprano, pues ya. eso es muy centennial de tu parte. Betty, ¿viste Arnold? Sí, sí lo vi. No, la verdad no. Tengo muy vagos recuerdos sobre las caricaturas que veía, pero sí lo vi. Pero sí me sonó lo de que era sabio. Ok, su tarea, esta sí, no la van a invitar, es Arnold, no es Beberre, ¿no? Échense un episodio, busquen en Facebook Hey Arnold episodios, vean uno, porque si se dan cuenta,
Voy a explicárselos con toda la serie. Y es una caricatura muy representativa y muy bonita, porque es muy ejemplificativa como de todas las huellas. O sea, Arnold, si se dan cuenta, está al centro porque él representa como toda la conciencia o toda la luz entre ese grupo de niños. O sea, cuando la ponen a ver como de una forma como más crítica, es esta parte de la sabiduría porque él es la persona centrada y mesurada. Y recordemos que cada una de las huellas va a tocar un aspecto en específico de los elementos vitales con las que vamos construyendo, constituyendo nuestra vida. Y el aspecto relacional o el aspecto de amor o el aspecto de vinculación, que son tres formas que puede llevar este aspecto en la vida de las personas, lo retrata Arnold, porque se convierte en el líder, porque esta capacidad de buscar el bienestar propio y de los demás al mismo tiempo genera esa fuerza de liderazgo. Esa es una característica de Arnold y por ende del sabio, ¿no? De quienes ejercen este rol del sabio. Son personas, ¿no? Y característica como muy en común de los cuatro niveles de conciencia o los cuatro perfiles de la huella de indiferencia que son muy buenos para aconsejar. Gracias por poner la cámara, mi huella de indiferencia iba a empezar a demarcarse. Entonces, en este sentido, pues vamos identificando que esa capacidad, ¿no? O sea, como generalidades de la huella de indiferencia, la capacidad de aconsejar, la capacidad de escuchar, la capacidad de empatizar, porque muchas veces dentro de la huella de indiferencia se desarrolla en un contexto que inconscientemente la persona define. Para que yo pueda recibir atención, necesito estar atento o atenta de las necesidades que pueda tener la otra persona. Y ese es el ejemplo o el suceso que pasa con Arnold. Es el ejemplo donde en esta historia, ¿no? Que platicaba del corazoncito emocionado que aprende a ser responsable de sí mismo. Tendencialmente quienes tienen huella de indiferencia aprenden a ser responsables de sí mismos y a la vez aprenden a ser responsables y cuidadores de los demás. Aprenden a estar atento a las necesidades de quienes le rodean. Por eso encontramos estos cuatro perfiles. Si se dan cuenta, estos cuatro perfiles de los que platicamos están muy orientados a las otras personas, ¿no? Como el amante entregado, como el buen amigo, como la madre, como el sabio. Porque para construir estos cuatro perfiles se necesita de la interrelación. Por eso son perfiles muy relacionales. Regresando un poquito al tema de los talentos, ahorita vamos a tu preguntita, Majo, no se me escapa, es esta parte donde los talentos de relación son importantes. Porque no se puede ser un buen amante sin alguien a quien amar. No se puede ser un buen amigo si no tienes amigo. No puedes ser buena madre si no tienes a quien cuidar, a quien proteger. Y no se puede ser sabio si no tienes a quien transmitir ese conocimiento, esa experiencia, esa sabiduría. Por eso son perfiles relacionales. Majito, adelante.
Sí, una duda rápida. Estaba confundida sobre si estábamos hablando de indiferencia o injusticia, pero ya injusticia, ¿no? No, indiferencia. Ah, ay, Ok, porque injusticia tiene otras connotaciones. Me tengo que meter de lleno a desarrollar como todas esas historias. Y también hay, o sea, esta huella también es como muy específica y como de estos pasos evolutivos que tenemos como persona. Hay una gran diferencia entre ser un buen amigo y ser un buen amante. Porque el buen amante busca fusionarse con el otro. Cuando sientes que tienes una relación muy profunda con alguien, te sientes fusionado a esa otra persona. La sientes, la percibes, sabes cómo está, aunque no hablen. Eso es ser un buen amante. Y un buen amigo es como decir, tú en tu casa, yo en la mía, y cuando quieras nos vamos por una chela. ¿No? Porque hay un límite de por medio. El buen amante no le importan los límites, dice contigo al infinito y al más allá, dicho y hecho. Y el buen amigo, no, pues tengo que pedirle permiso a mis papás. No, el buen amigo representa como este estadio del desarrollo, la evolución, o sea, lo que quiero decir son como las etapas que vamos evolucionando. Porque una parte de ser niño también está esta parte de aprender a ser un amante mesurado, un amante con orden, un amante con sabiduría. Y el siguiente paso es cuando aprendes a responsabilizarte de ti y de otros a la vez. O sea, y esto lo digo porque es muy indicativo para identificar cómo son las otras personas que nos rodean, si se están vinculando desde una noción infantil, una noción adulta o una noción paternal. Aquí, sin meterme como gordo en tobogán, el tema es importante porque es cómo se gestiona el bienestar de nuestras relaciones. El problema del buen amante es cuando es un mal amante. Y el problema de ese mal amante es esa exigencia desmesurada de lo que el otro puede, quiere o siente dar. Porque una cosa es que un amante pueda, quiera y sienta dar mucho y que la otra persona quiera y sienta o pueda dar otra cosa. Por eso genera ese desbalance en sus relaciones. Quien procura dar más suele adoptar una forma paterno o materno, porque la parte saludable es, te doy en orden, te doy en armonía, para que esto sea recíproco y pueda ir creciendo. Ese es el justo orden en las relaciones. De hecho, es un principio de relación, de interrelación. Se le llaman los órdenes del amor de Bert Hellinger, pero estoy desarrollándolo en este contexto. ¿Por qué? Porque en esa perspectiva vamos identificando cómo construyen esas relaciones y con qué sabiduría la construyen. Es muy distinto ser un buen amante a un mal amante. Y el buen amigo, como decía, tú en tu casa y tú en la mía, y las personas que se conducen con ese cariño, con ese amor maternal, que sería la buena madre. ¿Qué tanto yo permito o se permite otra persona también recibir de mí, cuidar de mí? Porque la trampa
de ese amor materno, como decía hace rato, es cuando esta persona pregunta, ¿quién ve por mí? ¿Quién cuida de mí? ¿Quién me protege a mí? No sé si me explico. ¿Cómo van con este orden de ideas, con esta hilación? Necesito saber que no las estoy dispersando porque a veces puedo sentir que yo estoy muy claro de mi mente, pero necesito esta reafirmación que ustedes están siguiéndome el hilo. Oh, Em, uh, si quieres, vas. no, gracias. No, yo sí me estoy dispersando, sí. O sea, intento agarrarle el hilo, pero de repente como estoy procesando y luego viene otra idea y ya se fue. ¿En qué idea vas? ¿Qué es lo último que estás procesando? Necesito que me devuelvas la información para sentir que sí se está sentando. A ver, esa parte de la madre me dio ahí. Creo que lo estoy como agarrando, pero la parte de esta del niño y del amigo, sí, ahí me confundí. Quedé como mm, Ok, volando. Ujú. ok. ¿Tú cómo estás, Bea? Yo estoy entendiendo que básicamente estos 4 niveles, eh, o sea, son como la forma en la que nosotros nos relacionamos con las personas, ¿no? Que es como Correcto. independiente a las huellas, pero tienes, o sea, la forma en la que te vas a relacionar con las personas tiene que ver justamente con esta parte de qué rol asumes, por decirlo de alguna forma, y aparte, qué huella tiene la otra persona y qué huella tienes tú, ¿no? Muy bien dicho, lo sintetizaste muy bien, Bea. Te pongo 10. Te pondría 11 si estuviera tu cámara encendida, pero Oh. te pongo un 10 por el momento. Lo siento, Me estoy gustó, me sintiendo gustó esa. Fue una forma linda de pedir que pusieras tu cámara. Me gustó, me gustó. Ok, entonces, lo voy a explicar de otra manera para que se termine de sentar la idea. Lo dijiste muy bien, Bea. Es, cuando somos chiquitos y adoptamos esta postura infantil, somos malos amantes, porque no sabemos pedir amor y tampoco sabemos dar amor. Entonces, se convierte en este estado dual de mal buen amante. Ese es como el estado del niño. El estado adulto vendría siendo como un buen amigo. Tú en tu casa, tú en la tuya, te quiero mucho y aquí estoy para darte los consejos que necesites. Es ser un buen adulto, ¿no? Recordándolo o llevándolo otra vez a la historia. Es esta persona que sí, no solamente de amor vive el hombre, le voy a chambear, me voy a disciplinar y aquí estoy, ¿no? Con mi corazoncito en paz, con la persona que amo, ahí echándole ganas. Ese es un estado adulto, porque ya no vivo desde la fantasía del amor incondicional, nota al pie de página, hay gente que tiene el concepto de amor incondicional, hay muchas definiciones, para la definición que voy es un amor que no conoce de límites saludables, ¿no? Que esa es una de las múltiples acepciones que tiene. En este estado adulto del buen amigo, pues tú en tu casa, yo en la mía, y entendemos nuestros términos y condiciones. Ponemos tierra de por medio. Un estado, el tercer estado, vendría siendo el estado del padre o la madre, en este caso de la madre. Y el estado de la madre es, yo me responsabilizo por. En este estado del niño, del mal buen amante, es muy dual porque se puede jugar buscando ser como una madre que sobreprotege, sobrecuida, sobrecompensa a la pareja, que eso es lo que haría una madre. Pero en este caso, o en cualquier tipo de relación, cuando no es una relación paterno-materna, o sea, de mamá a papá a sus hijos, genera un desbalance en las formas que nos vinculamos. O sea, la idea que quiero dar a entender en sencillo con estas ideas es la forma en la que gestionas tu huella de indiferencia
indica qué rol tú ejerces al momento de vincularte con una persona. Y cuando digo de vincularte con una persona, no necesariamente refiere a una relación de pareja. ¿Por qué? Porque tenemos amigos que decimos, ay, sí, es que lo siento como si fuera mi mamá, como si fuera mi papá. Y ya voy ahí al nivel del sabio, ¿no? El sabio es otra forma de vinculación adulta. Bueno, termino con esta idea del mal amante, buen amante. El mal amante, buen amante, pero aquí sería en específico, el mal amante muchas veces ocurre que va a pedir este cariño, este amor, esta atención a la otra persona, aunque sean o no sean pareja, sean amigos, sean lo que sean, como si fuera un padre y genera una relación de dependencia. Las relaciones de dependencia se dan cuando hay este desequilibrio en estas posturas de que si alguien adopta una postura infantil y la otra persona una postura de padre o de madre, porque va a proveer. Eh, el buen amigo, ¿no? Su punto es, bueno, eres mi cuate, medio te echo la mano, pero me pagas, ¿eh? Y en este nivel como de madre-padre es como de, bueno, yo te cuido, yo te resuelvo, yo te atiendo. No te doy chance de que tú madures, ¿no? Que muchas veces esa es una postura que adoptan los padres en edades tempranas, ¿no? Y que en cultura latinoamericana se tiende a extender muchas veces más allá. Y ya entra la figura del sabio. Y el sabio sería, es tu perro y tú lo lavas. Y si necesitas un consejo te lo puedo dar, pero más no puedo hacer. Esa es una postura. O sea, ¿por qué? Porque una persona con sabiduría sabe el costo de su sabiduría. Y muchas veces el costo de esa sabiduría son las pérdidas que atravesamos. O es el costo también del tiempo que invertimos para estudiar, para investigar, para ejercer un desarrollo interior. Y aquí en este nivel del sabio, como conoces, como valoras lo que has tenido que vivir, sabes darle su justo valor, su justo lugar, definir a quién apoyar y a quién no. Porque hay veces que las personas se viven en este sistema o necesidad de compensar a otros desde un punto de vista paternal por el aspecto de las pérdidas que han vivido y que no han terminado de resolver. Porque en este punto, o sea, la sabiduría consiste en permitir que cada quien encuentre su propio camino y cada quien encuentre una propia forma de aprender a resolverlo. Y es una forma muy interesante porque el sabio lo que te va a enseñar es, yo te puedo enseñar el camino, tú lo tienes que recorrer, tú lo tienes que vivir, tú tienes que atravesar y encontrar tu propia luz para que tú aprendas a iluminar tu propio camino. Un verdadero sabio, y ojo, lo digo esto para que aprendan a identificar verdaderos maestros espirituales, porque mucha gente se vende como maestro espiritual. Un maestro espiritual no genera dependencia, ni genera uniformidad de pensamiento ni de criterio.
genera divergencia para que en la divergencia, en el caos, se logre encontrar la verdad. Pero bueno, eso ya es un nivel de maestría un poco más adelante. Un verdadero maestro no se va a vender como el que tiene la solución a todos los problemas, a todas las situaciones. Porque ese tipo de personas lo que te quieren vender es, te quieren vender, no te quieren solucionar. Hay que identificar esas dos cosas. Cuando alguien te quiere vender por vender y alguien cuando sí te quiere solucionar. Y porque en ese mismo sentido, la palabra clave del sabio es la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad implica voluntad. La voluntad implica determinación. La determinación implica decisión. Y la decisión implica un criterio. Lo repito. La libertad implica voluntad. La voluntad implica determinación. La determinación implica decisión y la decisión implica criterio. En el ejercicio o en el camino de aprender a construir una libertad, lo que vamos haciendo a lo largo de la vida y de la evolución humana es aprender a elegir y a identificar, aunque me pinten cremas, es broma, es que parece que me estás pintando cremas, jeje, es chiste. Entonces, sorry, en ese sentido es como en el camino del desarrollo de cada quien, lo que vamos haciendo es aprender a elegir con qué criterios vamos a mover nuestra vida. ¿Cuáles van a ser los parámetros de decisión con los que vamos a elegir? Porque todo parámetro de decisión, o cuando entramos a criterios y a decisiones, es porque hay un sistema de valores. Y un sistema de valores implica definir lo que es importante para ti y para otras personas. Y un sistema de valores estable se basa en la congruencia. Y hay dos tipos de congruencia. La que nace en la libertad, porque nace de la experiencia, nace del cuestionarse. Y está la congruencia que viene dada por la fe ciega o la obediencia ciega. ¿Y qué es lo que implica esto? Pues seguir todo lo que te han dicho sin cuestionarte nada, haciendo lo que tienes que hacer, sin darte cuenta si eso te gusta o no te gusta, muchas veces cegado por el placer, de manera muy sencilla. ¿Cómo van a este punto? Porque creo que una clase muy inocente la estoy haciendo una clase muy profunda. ¿Cómo van? En, en más de un puñito, desarrollando el concepto. ¿En qué piensan? O sea, ¿qué es lo que están pensando? Porque las siento muy pensantes. O sea, sé que estoy logrando mi objetivo. ¿Cómo van? Mm, Mucha reflexión, pero creo que mi principal pensamiento ahora es como lo estoy hilando. Pienso que
no solamente va con la personalidad, o bueno, no sé si sea como una extensión de la personalidad, pero lo podemos ver incluso en los procesos creativos, en las cosas que vas haciendo, ¿no? Y, o sea, va más allá de cómo te vinculas con una persona, sino que también lo puedes llegar a manifestar en las otras expresiones de ti como persona. Y, y pienso que también eso podría ser otro, no sé, otro índice para poder conocer a las otras personas, ¿no? Ok, voy a retomar ahorita tu idea, Majito. Me encantó lo que compartiste. Betty, ¿cómo vas? ¿Cómo vas hilando lo que vamos platicando? ¿En qué piensas? ¿Qué identificas? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Pues, de hecho, lo he como unido a experiencias propias de cómo me relaciono con las personas y creo que justamente ver como los roles que cada uno toma es bueno para mejorar la relación. Entonces, o sea, lo que como que se me hizo muy interesante fue justo lo de cómo se relaciona la madre y el amante, que si es un mal amante, entonces generas dependencia y el otro pues toma como el rol de hijo, ¿no? Entonces, o sea, como ese juego es lo que se me está haciendo muy interesante. Ok, y de esta última parte de la libertad, el criterio, bla, 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 ¿cómo te has sentido con esto? Em, Creo que me está costando un poquito digerirla, pero ahí va. Ok, voy a retomar ese punto, retomando lo que nos dijo Majito, retomando la historia de los perfiles. Llega un punto en que un buen amante, bueno, o un mal amante, cuando el mal amante se da cuenta que no sabe amar y que también el buen amor es producto de saber escuchar la interacción y las necesidades del otro y no solamente sus propias necesidades o todo lo contrario, escuchar únicamente la interacción del otro y no poner sobre el papel, sobre la mesa sus propias necesidades. Siento que me quedé como el meme de Pikachu de, perdón. Eh, entonces, desde esa perspectiva, se da cuenta que lo que tiene que aprender es a respetar esa libertad precisamente y por eso esa historia de donde se cayó de la bicicleta y perdona la vida, perdona el amor y se vuelve a subir a la bicicleta, pero ahora más sabio y después con ganas de compartir su mensaje. Ese es un camino, ¿no? Porque se aprende al final de cuentas a respetar lo que es, a respetar el talento, a respetar ese amor que vive en sí. Cuando el buen amigo se da cuenta que no siempre se puede ser un buen amigo y que no siempre todas las personas pueden ser un buen amigo y supera esa decepción o esa tristeza de haber sentido una deslealtad o que no hayan cumplido esa expectativa que él generó y que entonces definir el cómo, el desde, el cómo, cuándo es saludar, saludable crear una vinculación, pues precisamente, ¿por qué? Porque, o sea, no siempre aunque quisiéramos podemos estar ahí para las personas que queremos, aunque sean nuestros amigos. Y a un buen amigo le duele ser un mal amigo. Y eso es una parte importante de ese nivel. De ahí, cuando la mamá gallina se da cuenta que no puede ser mamá gallina de todo el mundo y que a veces mamá gallina también necesita a alguien que le cuide, que le apapache, que le quiera, y poco a poco, en esos tres niveles se dan dando cuenta de esa necesidad de la libertad, porque ese es el punto de mayor desarrollo de la conciencia de la indiferencia o del rechazo y de decir, ah, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, en donde quiera. Y lo voy a unir con otro concepto con el que estaba platicando hoy esta tarde.
El otro concepto que estaba platicando hoy en la tarde era con el tema del poliamor. Aquí ya se va a poner interesante el asunto. Ajá. Entonces, ¿qué tiene que ver la libertad con el poliamor? Sí, tiene todo que ver con el buen amante, bla, 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 bla. El fundamento de la libertad es la decisión. Y no hay nada mejor que alguien elija amarte a ti. No hay nada mejor que tú elijas amar a esa persona. Mucha gente construye Hay dos formas de construir, ¿no? De varias. El concepto de cómo construir una relación abierta o cómo construir una relación cerrada. Porque para poder construir o no construir o tomar la decisión de abrir o de cerrar una relación, pues vamos a llamar un primer grupo los exploradores, ¿no? Porque hay gente que quiere o tiene como esta necesidad de explorar desde la sexualidad, ¿no? Que es desde una parte meramente sexual. Pero el fundamento de una relación abierta desde una perspectiva más emocional es que es entender qué es lo que constituye una relación en sí misma y desde dónde estamos eligiendo relacionarnos. Porque quizá una persona puede ser alguien que tiene mucha necesidad, mucha energía sexual, por así decirlo. Y bueno, decir, bueno, o sea, esta persona tiene muchísimas ganas, muchísima energía y quizá yo no puedo seguir a ese ritmo. O pase todo lo contrario. Pero afectivamente hay una complementariedad. ¿Cómo quiero desarrollar esta idea? La forma en la que desarrollaba esta idea esta tarde con esta persona con la que platicaba era decirle, ok, cuando empezamos a hablar de las comunidades celtas, no existía el concepto de que una persona fuera exclusiva del otro, sino que muchas veces había esta conciencia de que a nivel energético, en este manejo de la sexualidad, las mujeres se convertían en vasijas de las diversas cualidades que representaban lo masculino en esa comunidad. Entonces podían tener al guerrero, podían tener al intelectual, al sumo sacerdote, todos estos roles masculinos. Y energéticamente lo que hacían es, como todos esos hombres pertenecen a la comunidad, iban dotando la descendencia energéticamente de toda la fuerza de todos esos hombres. Y al final de cuentas, sé que esto es como muy fuerte. Entonces, lo que ocurría es que esos hijos pertenecían a la comunidad. Y lo que también yo platicaba hace rato es que mucha gente solamente se da permiso de amar libremente hasta que muere. Esa es otra idea muy fuerte. ¿Por qué? Esta era una conversación que tenía en octubre. Conforme se va haciendo esta idea del desarrollo álmico que vamos teniendo entre vidas, llega un punto que quizá hay personas que pasan muchas vidas para llegar a ese punto, que cuando llegan a morir o llegan a fallecer y ven el dolor de la gente que aman, mucha gente trasciende esa necesidad de exclusividad cuando dicen, ¿sabes qué? Quiero que vuelvas a ser feliz, quiero que vuelvas a amar. Conmigo o sin mí quiero que ames y que te sientas amada. Porque en ese momento el amor se convierte en amor. Porque rompe el mundo de las formas para convertirse en el mundo de las esencias. Sé que es una idea muy fuerte. Y lo padre, ¿no? Es cuando gente, o sea, y lo unía con esta otra idea hace rato. Le decía a esta persona, ¿qué ha sido lo más doloroso que ha ocurrido
para la humanidad han sido las guerras. No solamente por lo que lleva implícito una guerra. La noción de guerra lleva implícito esa noción de desprotección. Como se rompe esta idea de comunidad, de que somos una comunidad y de que todos vemos por todos, se creó este pensamiento de exclusividad en el amor. Como se rompió esa idea de que los hijos son de todos, si te sientes cómodo, cómoda con esta persona en lo emocional, está bien, y también si te sientes cómodo, cómoda conmigo, también está muy bien. Y se creó ese sentimiento de exclusividad y de delimitación de ese cariño y de esa expresión del amor. Porque la otra idea que aventaba fue una conversación bien fuerte y bien profunda. Le estoy sintetizando. La otra idea es, si el amor, más bien dicho, si el deseo, en este caso el deseo sexual, representa una reafirmación de uno mismo, porque empezaba esta plática diciendo, ¿te has dado cuenta que también hay como una especie de virginidad psicológica? Porque la primera etapa de esta virginidad psicológica es, el primer paso es darte el permiso de sentir el deseo. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Con, digamos, el promedio. Un chavito, chavita en preparatoria, para no ponerlos tan pubertos a comenzar su vida sexual, dicen, ay, sí, me gusta alguien, ay, sí, me gusta esta otra persona. Si los dos aceptan ese deseo y después se besuquean en sus boquitas y luego pasan otras cosas, y se dan cuenta que pueden alcanzar lo que desean, lo que buscan, y que en realidad es el entorno lo que los limita, la sexualidad se convierte en una reafirmación de sí mismos. Porque pueden decir, yo quiero esto, yo busco esto, yo necesito esto. Y para el entorno, ¿no? En nuestro contexto mexicano católico, se convierte en un no lo hagas, reprímelo, espérate, búscalo. Y inconscientemente esa represión se pasa a otras áreas de nuestra vida. Porque aquello que queremos, aquello que buscamos, le ponemos mil justificaciones para alejarnos del instinto. Entonces, si es instinto, porque la función energética, la función en la salud, la función en la espiritualidad de la sexualidad, si te va a generar bienestar en endorfinas, si te va a generar bienestar emocional, si estás con una persona con la que estás construyendo un vínculo emocional, si te genera esta parte energética, física, emocional, que te genera esta apertura y que genera esa retroalimentación de tu confianza en ti mismo, entonces queremos controlar a la población, queremos controlar a la conducta, vamos a decir que la sexualidad es mala, vamos a justificar formas para que las personas no expresen su sexualidad. Y socialmente estamos en la época donde tenemos mayor cantidad de métodos anticonceptivos y somos las generaciones que a comparación de nuestros padres, abuelos y de ahí para arriba, menos sexo están teniendo. Porque es una forma de acallar y de sucumbir esa fuerza interna. ¿Y cómo lograr ese control? Métele además la idea de que esa persona te pertenece. Pero si trasciendes y rompes esa idea de que la fuerza del cariño, de la esencia, del amor, se da por aquello que puedes llegar a vibrar con una persona, no solamente desde el área de lo sexual,
sino desde lo que juntos se puede cultivar, hacer crecer, elevar, toma otra connotación. Porque ese sentido de colectividad, ese sentido de unidad, se basa en la confianza mutua, en la colaboración y en el saber que todos cuidamos de todos. Y de que todos en ese colectivo somos libres, somos personas libres, que nos permitimos los unos a los otros expresarnos, entendernos y cuidarnos. Porque si no hay esos espacios seguros y asertivos, no se puede dar esa completa y total libertad de la persona. Porque no se trata de poseer, se trata de ser. Ok. ¿Qué opinan de esta idea que parece que me fumé 1000 churros, pero fue completamente consciente, sin ningún enervante de por medio? ¿Qué opinan? No voy a tomar la palabra. Mm, Justo me acaba de hacer clic, estaba leyendo un libro en la semana, em, y estuvo muy presente en mí este párrafo que justamente toca temas como de cosmovisiones indígenas y demás, ¿no? Entonces, bueno, el párrafo en sí hablaba sobre que, o sea, se castigaba, o sea, muy ortodoxamente a la cultura occidental por promover la individualidad, ¿no? Desde los procesos cuando surgió la conquista y demás, pero pues hacía como una explicación en que, pues no es como del todo, pues satanizable, ¿no? O sea, no tiene por qué haber o sea, no tiene por qué tomarse como incorrecto cuando justamente la máxima de las culturas ha sido como, bueno, a partir de este comunitario, de esta comunidad, permitir que justamente dentro de la libertad individual uno pueda crecer y cultivarse individualmente y después justamente lo individual poder retornarlo y regresarlo hacia la comunidad, ¿no? Entonces, como justamente este enriquecimiento de personal y poder trascenderlo hacia lo comunitario, ¿no? Llevarlo. Y pues nada, estuve pensando mucho en eso mientras te escuchaba. ¿Y a qué conclusión llegaste con lo compartido? O sea, sumando A y B. Mm, oh, bueno, estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Ay, voy a ponerme de pie porque me cuesta hablar. Ah, porque necesitamos diversidad y necesitamos diferentes perspectivas. Si no tuviéramos esta libertad, que justamente mencionabas que viene desde un criterio, entonces, pues pasa esto, ¿no? Una automatización y pues nada, las cosas serían lineales, no habría más, ¿no? Requerimos poder tener esas divergencias para poder expandir, para poder crear, para poder tener movimientos y transformaciones, ¿no? Si no, entonces, ¿qué sentido tendría, no? Mejor. O sea, sería como, me imagino como un esquema celular, ¿no? Donde uno es igual al otro, al otro, al otro, y bueno, ok, forman un conjunto, pero al final es un conjunto de lo mismo.
Sin embargo, cuando tenemos diferentes celulitas, formamos tejidos diferentes, ¿no? Formamos funciones distintas. Y entonces creamos conjuntos completamente, pues, no sé, muchísimo más ricos, muchísimo más autónomos también, ¿no? Porque, ok, ya conocí qué es lo que hay más allá, ya decidí qué es lo que yo quiero traer, qué es lo que yo quiero cultivar, y entonces puedo expandirme y especializarme en eso hasta donde yo quiera, ¿no? Y llevarlo, y entonces el compartir también esa parte, justamente en esta parte del sabio, es como, ok, en mi plan de maestría ya puedo como ayudar a los demás en, en, en el consejo, en la sabiduría. Y entonces, bueno, ahora se amplía más y lo que yo no vi, ahora tú puedes verlo y así. Ok, muchísimas gracias, Majito. Ahora el que está pensando soy yo. No, hombre, te agradezco mucho. Y Betty, adelante. Escuchando a María José, ella dijo algo que me llamó mucho, 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 mucho la atención y fue que justamente nada era lineal. Y bueno, Mario, tú sabes que yo me encanta la circularidad. Entonces, lo uní justamente con la idea que estaba teniendo que resulta que hay otro ejemplo que se puede asimilar un poco a lo que estabas contando, que resulta que en la India hay una práctica que es bastante común, que las personas salen y en el extranjero pues generan riqueza. Y cuando regresan a la India, pues justamente invierten en escuelas para que justamente pues los chicos que van a esa escuela puedan adquirir un mejor conocimiento, ¿no? O tengan equipo, vaya, invierten en su educación, básicamente. Entonces, queda perfecto porque justamente si lo llevamos a esta idea que estabas diciendo que bueno, de pertenencia, o sea, si por ejemplo el país como tal dijera, no, ellos son mis ciudadanos y me pertenecen y no los voy a dejar salir, entonces no ocurriría justamente esta cuestión de em, dejar salir y luego conseguir algo a cambio, ¿no? Entonces, lo que yo recuperaría de todo esto es justamente que además de vaya que al final, y me encantó que justo todo es circular, ¿no? Que nada nos pertenece y que justamente hay que aprender a soltar para que podamos volver a, pues, crear este ciclo en el que justamente vamos a, pues, hacerlo circular, ¿no? Y es que un poquito de contexto, María José, a mí lo que me apasiona es justamente hacer circularidad con vaya, con los recursos. Imagínate recursos naturales, residuos también, o sea, que tiene que ver justamente con el cuidado del medio ambiente. Y no sé si has escuchado de la economía circular, pero es justamente esto, ¿no? O sea, hacer todo, absolutamente todo circular. Entonces, ahorita que te escuché y bueno, pues esta idea de que nada te pertenece, pues se une muy, muy interesante. Ah, gracias, gracias. Debería ser una clase presencial. Deberían conocerse, se van a caer bien. Sí, sí, se van a caer bien. Pero bueno, y en lo que o bueno, debería ser como una peduqui fiesta para que se conozcan. Y bueno, para ir cerrando la sesión, voy a hacer mi chongwa aquí de fuckboy espiritual. Ok, entonces, bueno, no, ya no tengo nada de fuckboy. Sí fui, pero ya no, ya me rehabilité. Ah, bueno, es broma. Jeje, ya me estoy desconcentrando con mis chistes. Ok, acá la parte importante. Preguntas clave para la huella de indiferencia. Saber manejar e identificar cómo gestionamos nuestra huella de indiferencia nos permite identificar
¿qué tanto peso le damos a otros en nuestra vida? O sea, lo digo porque el tema de muchas personas es que muchas veces le dan más peso a otras personas que a sí mismos en su vida. Y esto se convierte en un tema que puede generar mucho dolor. Entonces, preguntas clave es, ¿quién eres tú sin esa persona? No sé si quieren poner a meditar, pensar el fin de semana. ¿Quién eres tú sin esa persona? ¿Quién es esa persona sin ti? O sea, y estas preguntas tienen truco porque miden el grado como de dependencia, porque no siempre la dependencia entre dos personas es igual. Hay personas de las que nosotros no podemos depender o no dependemos y esas personas sí dependen de nosotros. Y hay que identificar cómo se gestiona esos grados de dependencia en una relación. O sea, porque hay veces que pues, no pasa nada, ¿no? Hay una ligera dependencia o no hay una ligera... Puede haber una dependencia que sea mutua y que sea complementaria. Eso es sano. Pero cuando la dependencia entre dos personas empieza a generar lastre, ahí sí vemos bronca. Ok, siguiente pregunta. O preguntas claves, ¿no? Para trabajar estas huellas. ¿Qué quieres cuidar? ¿Qué quieres nutrir en tu vida? O sea, no necesariamente tienes que ser mujer para vivir una maternidad. O sea, yo puedo vivir una maternidad, por ejemplo, con mis cachorritas, con mis plantitas, cuidándolas, podándolas, atendiéndolas. Preguntas claves. ¿De qué te quieres responsabilizar de ti y de quienes te rodean? Y que esto sea a la vez saludable para ti. ¿No? Porque muchas veces, muchas personas con esta huella de indiferencia terminan adquiriendo responsabilidades o compromisos de más con otras personas. Y las siguientes dos preguntas. ¿Cuál es tu maestría? ¿Cuál es tu maestría? O sea, creemos que el tema de la maestría es decir, ay, sí, ya me fui a hacer X o Y, pero todos llevamos una maestría y el primer paso de la maestría es reconocer tu propia maestría, pero entender que la maestría no es un grado. Las maestrías no son grados. Bueno, si son académicos, sí, pero en este caso estoy hablando de maestría espiritual y de maestría en desarrollo humano, pero no la académica. ¿Cuál es tu maestría? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Y cuál es el legado que le quieres dejar a otras personas? ¿Qué es lo que quieres sembrar en otras personas? También puede ser un huerto, pero esto, bueno, salud. Entonces, ¿qué legado quieres dejar en otros? ¿Cómo quieres que otros vivan? ¿Cómo quieres que otros se desarrollen después de conocerte? Después de encontrarte. ¿Qué luz se va a iluminar en ellos después de conocerte? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. Yo no tengo preguntas.
comentarios. Me gustó la historia, pero después sí fue como, ay, necesito volver, tener la imagen o la información ahí de nuevo para poder hilar. Entonces, no sé de qué forma se podría integrar esa parte. Mm, pero bueno, me gustó la dinámica, sí me gustó. Mm, Solo ahí de repente hay como fugas de ideas y es lo que hace que me pierda. Aquí, Doki. Muchas gracias, Majito. Ahí voy a tratar de darme el espacio en el fin de semana para ver cómo reconstruyo esa parte y me quedé sin mis diapositivas, entonces ahora sí, entre un ni modo y se hizo lo que se pudo. No te creas. No, pero lo tomo en cuenta, lo tomo en cuenta. Pero lo recibo con amor. Adelante, Betty. Em, la verdad, a mí como que, porque de repente fue como, ¿y cómo llegamos al tema del poliamor, no? Entonces como que siento que sí me faltó ligarlo un poquito con el tema de la libertad, voluntad, decisión, criterio. O sea, supongo que, o sea, está como ligado en el sentido de que, pues, la libertad, o sea, para ser libre necesitas como tomar decisiones y la decisión es, pues, ser libre, o sea, como, ¿sabes? Como relacionarlo en ese sentido. Eh, pero todo bien, me agradó esta clase. El principio fundante ahí de la libertad es el respeto. La libertad no puede existir sin el respeto. Pero el respeto no está en las cuatro que dijiste. Va implícito, por eso no lo dije. O sea, va implícito. ¿Por qué? Porque si tú tomas una decisión en lo esencial o natural, nos gusta que los demás respeten nuestras decisiones. Ujú, El problema es cuando tomamos una decisión y o no respetamos las decisiones de los demás o no respetan nuestras decisiones. Pero también va desde esa perspectiva de saber cuál es el lugar que cada persona en nuestra vida ocupa, que es parte de como toda esa sabiduría implícita que lleva a la huella de indiferencia. ¿Cuál es mi lugar en tu vida? ¿Cuál es tu lugar en mi vida? ¿Qué lugar ambos queremos tener el uno en la vida del otro y cómo queremos construir todo eso? Porque si una persona aspira a tener otro lugar que la otra persona no le quiere y se enoja con eso, ok, muy válido. Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Pero decir, ok, ¿cómo se van a mover esos lugares en la vida del uno y del otro? ujú, Porque a partir de eso se unía con la idea del se unía con esta jerarquía que nace de la libertad nace de la determinación o de la voluntad nace de la determinación y la determinación viene del criterio o las decisiones vienen del criterio. Porque entonces, si yo me convierto en una persona que ejerce su voluntad, que ejerce su deseo, sin ponerle la característica de un deseo sexual, porque puede ser desde el deseo de vestirme como hoy quiera, porque es una reafirmación de mí mismo, de lo que quiero, de lo que busco, de lo que siento, ¿no? O de decir, ah, le voy a la América, o le voy a las Chivas, o le voy a lo que sea, es una reafirmación de mí mismo. Pero si dentro de mí mismo no me permito reafirmar porque pongo en primer lugar lo que otros quieren, lo que otros piensan, lo que otros sienten, no estoy siendo libre. Pero si yo castigo a otros al ejercer su voluntad, tampoco soy libre. ujú. Entonces, viene siendo como esta expresión de que el poliamor es un reflejo, o sea, conducido de una forma madura, de una forma sabia, es una reafirmación de la libertad de dos amantes. Y quizá no traducirlo como poliamor, desde el simple hecho de un pacto saludable en pareja, de, ¿sabes qué? Los dos vamos a ser monógamos por convicción. O de decir, ¿sabes qué? Ando,
ando como tren que nada me detiene, ni Peter Parker, necesito andar de aquí para allá. Ok, también muy válido. ¿Por qué? Porque no me pasa nada si tú quieres vivir o ejercer tu libertad, tu cuerpo así, ya está, ya está. Porque realmente, ¿desde dónde nos vamos a vincular? Desde que alguien nos dijo, no utilices tu cuerpo porque utilizar tu cuerpo es malo y te vas a ir al infierno, o de decir, no necesito estar viviendo mi sexualidad con otras personas porque vivirla contigo me parece más que nutritivo y necesario. ¿No? O sea, es como, o sea, se va expandiendo y ampliando la idea. Ok, Entonces, no sé si quedó ese punto claro. sí, sí, ya quedó más claro. Ok. Dios. Entonces, ¿cómo la ves? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste la sesión? Bien, bien. O sea, estuvo padre a partir de la historia, pero sí, o sea, creo que sí, como, insisto, me perdí un poquito porque sí, de repente me cuesta un poco de trabajo enfocarme en escuchar solamente, pero fue una buena forma de abordar el tema, definitivamente, como que sirvió de ejemplo. Sí, sirvió de base, ¿no? Sirvió Ujú. de base para desarrollar todo lo demás. Voy a intentar de hacerles un resumen de la clase. Entonces, denme el fin de semana. Voy a subir a clase mañana. Y si la quieren volver a ver, pero voy a intentar trabajar también en un resumen, ¿va? Ok, gracias. Pues Vázquez, se cuidan, se bañan, descansan, se lavan los dientes, sacan la basura, lavan sus trastes y nos andamos viendo. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Descansen, bye.